La lata de la nata vale la mitad de lo que valía el año pasado. No solo la lata. Después, también su sueldo y toda esa historia. Pero, digamos, a él para hacer su programa le van a dar la mitad de guita que le daban el año pasado. Ni me hable de la negociación con el canal. No la puedo. Ay, la nata. No la puedo contar, pero para que te des una idea, el canal nos está pagando este año la mitad que el año pasado. Pero un billete Sí. que sustituya, por ejemplo, al simpático yaguareté o estos bichitos que tenemos en los billetes. El hornero. Por una billete que lleve La cara. tu figura, Jorge. Uno a porque uno. se va a depreciar mucho. Se va a depreciar. No, más de lo que se depreció. Bien, quedó la pregunta, Patricia, que era, ¿qué es más grave? Se ríe Patricia por la pregunta. ¿Qué es más grave? Si el coronavirus o el populismo, como dijo el expresidente Macri. Nos lleva el desafío de evitar algo que para mí es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo. Podría pensar esta respuesta, ¿no? 70-70. A ver. 70 días de coronavirus, terrible. 70 años de populismo, terrible. Bueno, está bien, está bien. Prometo, voy a subir al etape. Si queremos pluralidad de voces, independencia y autonomía, tenemos que ayudar a que eso exista. Bueno, nosotros tenemos que tratar de apoyar esos medios. Son medios que con mucha dificultad y donde hay análisis de mucho valor, francamente, ¿no? Prometo que me voy a suscribir. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. La crisis nos pega a todos y hasta la nata se queja, dice que cobra la mitad de lo que cobra el año pasado el periodista que se hizo multimillonario con las denuncias al kirchnerismo y que estuvo en silencio durante los 4 años del mandato de Mauricio Macri. Bueno, la nata devaluado, mira, te lo cuenta él mismo. Esto como cuando discutís el salario con un empleado, Jorge. Finalmente vos lo que le terminás diciendo, mirá, vamos a hacer una cosa. Con un fijo, te voy a dar tanto, con un fijo y con un porcentaje sobre el rating, por ejemplo. Podrías hacer vos con el canal. Ni me hable de la negociación con el canal. No la puedo. Ay, la nata. No la puedo contar, pero para que te des una idea, el canal nos está pagando este año la mitad que el año pasado. Seguí, dale. A pesar del 50% no, de nominal inflación. no. Te estoy hablando de la... Sí, te estoy hablando de la mitad que el año pasado. Sí, dale, seguí. Claro. Nominal, no desestacionalizado. No voy a hablar de esto, perdón. Pero lo dijiste, la nata. No, bueno, perdón. Y bueno, es que soy un carne a la boludo. fiera. Claro. Soy un boludo. Bueno, y hasta sus compañeros, ¿no? Hablamos de Marcelo Longobarde, se rieron de esto que acabamos de escuchar de Jorge Lanata. Mira, Jorge, acá habría que hacer si vos sos el jefe de la corriente que supone que hay que emitir más, pero un billete Sí. que sustituya, por ejemplo, al simpático yaguareté o estos bichitos que tenemos en los billetes. El hornero. El hornero, la ballena, etcétera. Por una billete que lleve La cara. tu figura, Jorge. Yo te agradezco. Un lanata, podemos Te agradezco, un pero no. lanata, Sí, un Jorge. dólar. Exactamente. Uno a porque uno. se va a depreciar mucho. Se va a depreciar. No, más de lo que se depreció. Bueno, y hablando de la nata, hablamos de su columnista, el economista Martín Tetaz, que alguna vez sonó como posible ministro de Economía de Mauricio Macri. Fue a visitar a Luis Majul y pasó esto. Cuando Prat Gay en el programa de José del Río le dice al gobierno y a Alberto Fernández, la cuarentena destruyó la economía, ¿está mintiendo, está haciendo política baja o inmoral, como dice Alberto Fernández, o está diciendo la verdad? Hay una falsa dicotomía ahí. En realidad, entrar en la cuarentena salvó la economía, porque si no hubiéramos entrado, la gente se hubiera enfermado, hubiéramos terminado con todo el país contagiado y la economía se hubiera hundido igual, y además desordenadamente, porque el virus no elige dónde entrar. Entra desordenadamente incluso en los bienes esenciales, en cualquier tipo de producciones. Pero después, cuando pasó el tiempo, la cuarentena fue mal administrada y contribuyó a agravar el problema. O sea, primero ayudó bien decidida la rápida cuarentena, pero después, con el paso del tiempo, mantenerla en lugares donde no había casos y donde habían dominado la curva, agravó el problema. A ver,
Entonces, te hago de nuevo la pregunta. La cuarentena, como dice Prat Guy, ¿destruyó la economía? Periodismo inquisitivo, sin concesiones, buscando la verdad adecuada. David Van Troglio, ídolo de rock reporteado por Claudio Te Pongo en ¿Vas a decir lo que necesito que digas? La respuesta es no. La primera cuarentena, bien organizada, ayudó a salvar la economía. La segunda cuarentena, seguir con la cuarentena sin discriminar regiones que no tienen casos, por ejemplo, por mencionar dos provincias, Catamarca y Formosa, son dos provincias que no tienen ni tuvieron jamás ningún caso. O por mencionar otras dos provincias, Santa Fe versus el área metropolitana de Buenos Aires. El área metropolitana de Buenos Aires sigue teniendo casos, tuvo un rebrote inclusive de Gran Buenos Aires, requiere un tratamiento distinto, pero Santa Fe tiene aplastada la curva hace más de un mes, no tiene casos prácticamente, no tiene sentido tener la segunda provincia más productiva del país parada, es ridículo. Ningún país ha hecho una cosa así. No se te escucha, ¿no? Espera, hay un problemita con el micrófono que te estás. Esperame un segundito, Martín, te van a arreglar el micrófono. Por favor, le arreglan el micrófono cuando corresponda. Mañana 8 de mayo es el final de esta discusión, o podría serlo, sobre la oferta que realizó el Estado argentino sobre la reestructuración de deuda para los tenedores de bonos. Mañana tendrían que responder. ¿Qué va a pasar? Te lo cuenta Ezequiel Orlando. El viernes vence la propuesta de reestructuración de 68.000 millones de dólares que le presentó Martín Guzmán a los tenedores de bonos con ley extranjera. ¿Qué va a pasar? Bueno, todavía es una incógnita porque la negociación viene bastante dura. Hay algunos que ya se inscribieron para aceptar este canje de deuda, pero hay tres comités, tres grupos de acreedores, principalmente de fondos especulativos, fondos buitre, que ya adelantaron que van a estar en contra de esta medida. ¿Qué porcentaje de la deuda representan? Eso todavía no se sabe y va a ser lo que defina qué es lo que va a pasar mañana cuando cierre la fecha de vencimiento de esta oferta. Ahora, si la mayoría no acepta, ¿Argentina inmediatamente entra en default? No, todavía hay tiempo para que Guzmán hable con los acreedores en caso de que no lleguen a aceptar la mayoría esta propuesta, y si las mayorías de los bonistas no piden una aceleración del cobro de los bonos, todavía Argentina no entra en default. Eso es clave. No va a pasar eso automáticamente el sábado si Argentina no consigue este acuerdo. Ahora, si llega a cerrar la propuesta esta que le hizo a los acreedores, bueno, viene después dos nuevos capítulos que son los bonos ley argentina, y después recién va a poder negociar con el FMI y el Club de París. Todo esto recién va a saberse después del viernes. Bueno, y en estas horas clave salió un apoyo nuevo del Fondo Monetario Internacional para la Argentina. Estamos viendo ahí que dice el fondo que desea un acuerdo de Argentina con los bonistas. El vocero del FMI, Jerry Rice, afirmó que los deseos del organismo internacional es que la Argentina llegue a un acuerdo por la deuda externa. La afirmación es pronunciada en una semana definitoria para el país en la negociación con los bonistas, encabezada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Bueno, y hablamos de deuda, hablamos de canje de deuda, hablamos de bancos fantasmas. ¿Quién puede estar en el medio? Mauricio Macri. El protagonista, su primo, un viejo conocido, Ángelo Calcaterra, que entró a este canje de deuda del que hablábamos recién y aceptó la oferta del Estado argentino. Te lo cuenta Ari Lijalad. Ángel Calcaterra, el primo de Mauricio Macri y según muchos indicios su testaferro en algunos negocios, tiene bonos de deuda y aceptó el canje que propuso el ministro de Economía Martín Guzmán. ¿De dónde sale el dato? Bueno, curiosamente de la causa judicial de la fotocopia de los cuadernos Fénix, ¿sí? En esa causa, donde también estaba involucrado Calcaterra, tenía inhibidos sus bienes. ¿Y qué pasó? Entre esos bienes había bonos por 8.325.000 pesos que están incluidos en el canje que está proponiendo el gobierno nacional.
y tenía tiempo hasta ayer para definir si aceptaba o no aceptaba la oferta que hizo el gobierno nacional. Bueno, efectivamente le tuvo que decir al juez que aceptaba el canje de oferta y que ese juez le avisara al banco donde están guardados los bienes de Calcaterra. Lo interesante, además de que el propio Calcaterra, primo de Macri y según muchos indicios el testaferro del propio Macri, acepta el canje de deuda, es que tenía esos bonos en el Banco Interfinanzas. ¿Qué es el Banco Interfinanzas? Bueno, es un banco que el propio Calcaterra se compró en 2016, junto con su hermano Fabio y con otro socio más. Lo compraron con la autorización de Federico Sturzenegger, que en ese momento era el presidente del Banco Central y que autorizó la compra, y que es un banco que tiene un largo historial vinculado a maniobras de lavado de dinero. Dos que les cuento rápidas. Una mega estafa que hizo a un montón de ahorristas que habían depositado ahí su dinero y que cuando lo fueron a buscar, el banco dijo: yo quebré en las Islas Caimán. Y cuando un ahorrista fue hasta Islas Caimán a ver qué había pasado, lo que encontró no fue una sede del banco, encontró un buzón. Y el otro dato es que el Banco Interfinanzas era uno de los bancos que estaba siendo investigado por lavado de dinero y cuyos papeles se quemaron en el incendio intencional de Iron Mountain. Bueno, para darles el panorama, Calcaterra tenía bonos de deuda, acepta el canje y los tenía en su propio banco vinculado a tareas de lavado de dinero. Bueno, luego de muchos años de desidia y ajuste a la ciencia, ya hay buenas noticias, de parte de la ciencia argentina. Se están viendo sus frutos y sobre todo en medio de la pandemia por el coronavirus. Mirá esta gran noticia, es la noticia del día. Dice el ministro de esa cartera, Roberto Salvarezza, en tiempo récord científicas y científicos argentinos del CONICET y Fundación Leluar desarrollaron el primer test serológico para el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, un producto 100% nacional. El proyecto liderado por Andrea Gamarnik fue validado por la ANMAT. Estamos viendo ahí quién es Andrea Gamarnik, esta que está acá. Así lo relataba el propio ministro, lo escuchamos. Ayer la ANMAT aprobó la utilización en el país de el primer kit, en este caso un kit que permite determinar anticuerpos y desarrollado acá en el país por investigadores del CONICET, de lo que es la Fundación Leluar y un laboratorio nacional Lemos. Bueno, es un logro importantísimo. Pocos países tienen desarrollos propios en kit de diagnóstico y Argentina en 45 días, un grupo de 10 personas en el cual hemos financiado, apoyado, logra un éxito, yo te diría, importante, ¿no? Que hay que sumar a las capacidades de la ciencia argentina, ya que todos conocemos, ¿no? Reactores nucleares, satélites, semillas propias. Bueno, ahora agregamos en 45 días, somos capaces de desarrollar kits de diagnósticos propios con un éxito importante. Estamos en las horas claves donde el presidente de la Nación decidirá cómo sigue la cuarentena luego del domingo 10 de mayo. Podría haber anuncios el sábado a la noche, como viene sucediendo. ¿Qué van a pasar con las clases, con los chicos? Te lo cuenta el ministro de Educación. ¿Hay posibilidad de que vuelvan? ¿Hay alguna fecha tentativa? No, posibilidad claro que hay, no en el corto plazo, porque hoy somos conscientes que se están dando los primeros pasos para abrir ciertos sectores de la economía y después hay que analizar en detalle qué impacto tiene cada una de decisiones en términos epidemiológicos. Nosotros trabajamos, por supuesto, con distintos escenarios, ¿no? Un escenario para nosotros posible es un regreso progresivo luego de las vacaciones de invierno, pero no tenemos la certeza que va a ser así, ¿no? Sí, también sabemos que no solo tenemos que responder la pregunta del cuándo, sino también del cómo, porque no es que cuando regresemos a la escuela va a ser como en marzo. Vamos a tener que llevar adelante distintos cambios. Hemos constituido un equipo multidisciplinario que está trabajando en todas las alternativas, vinculado a cómo van a ser los ingresos a las escuelas, claro, distanciamiento social dentro del aula, el uso de los espacios comunes. Sabemos que no van a poder volver, por lo que vemos en otros países que están en una instancia más avanzada de la pandemia, todos al mismo tiempo. Entonces ahí tiene que haber un esquema de organización y de articulación con las provincias y también con las organizaciones sindicales docentes. Bueno, Brasil es una tragedia, sigue cayendo en picada en esta crisis sanitaria mundial. Ahí estamos viendo el récord de muertes por coronavirus, 614 en las últimas 24 horas y ya es el sexto país
con más víctimas, se convirtió así en el país con mayor cantidad de muertes detrás de Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia y Francia. Vamos con las cifras del día. 3.876.203 son los contagios. En todo el mundo hay 268.221 muertes en todo el planeta. En Estados Unidos hay 1.275.362 contagiados y hay 75.943 muertos. En Brasil hay 125.218 contagios, 8.536 muertes en total. Acá en Argentina hay 5.208 contagios, 273 muertos y 1.601 recuperados. Tenemos más información, claro que sí, vamos con 3 al toque, 3 noticias que lees inmediatamente en el destapeweb.com. Vamos con la número 3. Ahí estamos, un fiscal investiga a los que convocan al cacerolazo contra la cuarentena por instigación al delito. Es un fiscal de Rosario que advirtió que los grupos que convocan a la marcha responden a Macri y a Elisa Carrió. No, nosotros estamos investigando a raíz de una denuncia que nos llegó el día lunes. En ese sentido, se nos puso en conocimiento de una serie de convocatorias a marchas para el día de hoy. Y bueno, en tal sentido, abrí la investigación penal, convoqué al organismo de investigaciones que depende del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe y en el día de ayer me elevaron un informe preliminar en virtud del cual pudimos consignar que los que convocan a estos eventos pertenecen todos a distintas facciones políticas opositoras al gobierno. Fue claro y contundente el informe del organismo de investigaciones. Tenemos al grupo, somos parte del 41% de los argentinos, Ciudadanos para la República de Rosario, inscrito como una organización política. Yo estoy con Lilita, Pro Córdoba, Acción Pro Córdoba, Jóvenes Republicanos. Vamos con la número 2. Por la inflación, el dólar podría llegar a 182 pesos en 2023. El gobierno espera que la divisa norteamericana supere los 180 pesos ese año por el exclusivo efecto de la inflación. Con el objetivo mixto de reducir los aumentos y acumular reservas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, prevé que el tipo de cambio acompañe las subas del IPC para que Argentina no pierda competitividad por precios en sus exportaciones. Por lo tanto, si se cumplen estas condiciones, el economista espera que los plazos fijos le ganen al verde. Vamos con la número 1, encuesta 2020. El 72,2% aprueba el impuesto de Máximo Kirchner a las grandes fortunas. Ante la pregunta de si el Estado debería cobrar un impuesto a las grandes fortunas, ese porcentaje respondió que sí, mientras que el 21,4% opinó que no. El dato es revelador porque la consulta no afirma que se cobrará por única vez y la ciudadanía mostró que apoyaría un nuevo impuesto que sea continuo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos siguen día a día. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado informándose con alta data. Nos dejan comentarios como siempre y elegimos uno. Hoy este que está acá, Elizabeth Segura Vázquez, que nos dice sobre la polémica de ayer: Prat Guy parece el muñeco de un ventrílocuo. Ja, 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 payaso, mejor que siga en silencio porque ese no sabe nada, dice Elizabeth. Muchas gracias a todos los que nos comentan día a día. Esto fue todo por hoy, nosotros nos vemos mañana a partir de las 18:30 desde casa, en cuarentena y con alta data. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.